En el futuro, la inteligencia espiritual importará más porque lo que somos capaces de hacer ahora, la inteligencia artificial lo hará fácilmente. Entonces, ¿en qué vamos a basar la inteligencia de los seres humanos? Por lo tanto, usted nunca encontrará a una IA suicida. Usted nunca encontrará a una IA enamorándose. Usted nunca encontrará a una IA sacrificando su vida por algo noble, para que esa diferencia desaparezca. Entonces, Acharya Ji, ¿está usted de acuerdo con la visión de que en el futuro, si tenemos que calificar a alguien, ya sea que sea inteligente o no, tendremos que ver cómo es su... ¿Cuál es entonces su valor diferencial? ¿Cómo se sostiene usted entonces frente a una máquina? ¿El único factor diferenciador es él? ¿Cómo piensa usted que será el futuro de esta generación, que evoluciona en medio de esta tensión entre la tradición y la transformación? No es un problema moderno o único. Es una cuestión que incluso una persona de 80 años tiene que enfrentar hoy, y que una persona de 80 años tenía que enfrentar en el siglo XII. Es un problema humano clásico, y uno tiene que tomar una decisión. Y independientemente de la elección que uno haga, la vida continúa. Independientemente de la elección que usted tome, usted vivirá y usted morirá. Lo único que la IA no tiene, y esto es algo que a usted le sorprenderá, esto es algo que usted no espera escuchar, probablemente. Acharya Ji, tengo otra pregunta sobre la inteligencia espiritual. Recientemente estaba leyendo un artículo que hablaba sobre cómo los precios de las acciones de las grandes empresas, porque una empresa estadounidense que es Anthropic, creo, y han desarrollado un agente de inteligencia artificial. Y debido a eso, el agente de inteligencia artificial puede analizar los datos, también preparar los informes, todo. Entonces, debido a ese desarrollo, los precios de las acciones de las grandes empresas han bajado. En el futuro, la inteligencia espiritual importará más y basado en porque lo que podemos hacer ahora mismo será fácilmente realizado por la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué nos basamos para llamar inteligentes a los seres humanos? ¿Cuáles son las razones para eso? La única cosa que la inteligencia artificial no tiene. Y esto es algo que a usted le sorprenderá. Esto es algo que usted no espera escuchar, probablemente, y es el cuerpo. ¿Qué es lo que la IA no tiene? No tiene el cuerpo humano. Y dado que no tiene el cuerpo humano, por lo tanto, no tiene el ego humano. Y lo que usted llama inteligencia espiritual es, en realidad, el ego observándose a sí mismo. Para que el ego se mire honestamente a sí mismo, antes que nada, el ego debe existir, ¿verdad? Para que haya inteligencia espiritual. ¿Cuál es la definición de inteligencia espiritual? La capacidad honesta y la intención del ego de mirarse a sí mismo. Así que eso es inteligencia espiritual. Entonces, para que exista la inteligencia espiritual, antes que nada, el ego debe existir, ¿verdad? Si no hay ego, ¿qué mirará? El ego. No hay ni el observador, ni el objeto que se va a observar. El ego mirándose a sí mismo es espiritualidad. Entonces ese I o ese Q demanda el ego. Y para que el ego exista, el cuerpo humano debe existir. El ego no puede existir fuera del cuerpo humano. El ego es una construcción de la configuración de esta anatomía que tenemos. Esto es lo que la inteligencia artificial no tiene. Solo el ego ama, solo el ego sufre. Solo el ego puede ser deshonesto. Y esto es algo que la inteligencia artificial nunca puede hacer, por la sencilla razón de que la inteligencia artificial no es física.
Y el día en que la IA sea física, el día en que usted tenga algún tipo de criatura clonada, interconectada con la IA, eso sería muy similar a un ser humano fabricado en serie. Es algo muy posible. Pero mientras la IA sea algo basado en servidores y cajas de datos, no tiene un cuerpo humano. Y como no tiene un cuerpo humano, no tiene el ego. Y como no tiene el ego, no puede ser deshonesto. Tampoco puede amar. También puede no apegarse. Todas estas son funciones del ego. Solo el ego puede apegarse. Las máquinas no pueden apegarse entre sí. Solo el ego puede ser engañoso. Y solo el ego puede arrepentirse. Después de engañarle a usted, yo puedo sentir algún tipo de remordimiento. La máquina, incluso si le engaña a usted, seguiría siendo honesta porque estaría siguiendo su código. Así que, al seguir su código y configuración, ella sigue siendo honesta. Y ninguna máquina puede ser deshonesta consigo misma. Solo el ego puede ser deshonesto consigo mismo. Así es donde la inteligencia artificial y la conciencia humana serían muy diferentes. No superiores o inferiores entre sí, simplemente disímiles, pertenecientes a categorías diferentes, porque usted posee el cuerpo. Y es debido a este cuerpo que esa construcción mítica llamada el yo, el ser, el ego, existe. Desde dentro solo sigue diciendo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. En ninguna máquina existe este yo soy. Simplemente porque este yo soy es un subproducto de la complejidad de este organismo. Es un producto evolutivo, el ego. La inteligencia artificial no ha surgido de la evolución. La inteligencia artificial no tiene ego, por lo tanto. Nunca encontrarás, por lo tanto, a la inteligencia artificial suicida. Usted nunca encontrará a la IA enamorándose. Usted nunca encontrará a la IA sacrificando su vida por el bien de algo noble. Todas esas cosas son hechas por el ego. Usted nunca verá a la IA deshecha en lágrimas al leer el Gita. La inteligencia artificial comprenderá completamente la Gita, pero nunca se emocionará o se verá afectada por ella. De hecho, intelectualmente, la inteligencia artificial puede comprender la Gita tal vez mejor que la mayoría de los seres humanos, sí. Pero la IA nunca podrá enamorarse del Gita. La IA nunca se rendirá ante el Gita. Para eso, usted requiere el ego. Y para el ego, usted requiere el cuerpo humano. Tan simple como eso. Así que esa diferencia va a permanecer. Para que esa diferencia desaparezca, la biotecnología y la inteligencia artificial tendrán que comunicarse entre sí. Eso ocurrirá en la intersección de clonación y aprendizaje profundo. Entonces, tal vez usted podría tener un organismo fabricado en serie con capacidades de IA. Entonces, Acharya Ji, ¿está usted de acuerdo en que en el futuro, si nosotros tuviéramos que calificar a alguien, si es inteligente o no, tendríamos que ver cómo es? Todo lo demás que usted hace puede ser hecho de una mejor manera, más eficiente, de una forma más productiva, más impecable, por una máquina. Lo único y peculiar en usted es el ego. Eso es lo único que la máquina no tiene. Poder de cómputo, la máquina tiene muchas veces más que usted, ¿verdad? Memoria, no hay comparación de nuevo. Capacidad analítica, de nuevo no hay comparación.
La máquina le supera a usted de maneras inimaginables. ¿Cuál es entonces su valor único? ¿Cómo se sitúa usted entonces frente a una máquina? El único diferenciador es el ego, el sentido del yo, el sentimiento del yo, la percepción del yo. ¿Comprende usted esto? Por lo tanto, solo las singularidades relacionado al ego permanecerá siendo ámbito de Homo sapiens. Todo lo demás se delegará debidamente a las máquinas. Solo el ego, por ejemplo, puede ser verdaderamente creativo. Solo el ego puede mirarse a sí mismo y crear el tipo de poesía. Eso no está hecho a máquina. Todo lo demás, la máquina lo puede hacer mejor. Por lo tanto, la inteligencia espiritual es lo que va a contar. Y la inteligencia espiritual no es un galimatías místico sin sentido. La inteligencia espiritual es, sencillamente, la honestidad de usted al saber quién es, admitiendo sus identidades, sus formas, sus métodos, sus apegos, sus relaciones y sus pensamientos. Eso es lo que le hace especial a usted. Eso es lo único que le separa a usted de una máquina. A eso es a lo que se debe llamar inteligencia espiritual. Tener empatía y la habilidad de entender a alguien. Ahora, la empatía no es algo que una máquina pueda tener jamás. Puede ser entrenada para mostrar un comportamiento empático. Pero el comportamiento empático no es lo mismo que la empatía. La empatía requiere un centro original. El comportamiento empático puede surgir de un entrenamiento riguroso. Hola, señor. Señor, mi nombre es Shubham Soni y es verdaderamente un placer conocerle a usted el día de hoy. Señor, lo que quería preguntar es que en esta generación, en nuestra generación, hay muchos tipos de personas. Vemos una clara división. Muchos de ellos que resisten los cambios en nombre de la cultura y los valores, mientras que todavía hay algunas personas que quieren impulsar el cambio creyendo que conduce al progreso. Señor, ¿cómo piensa usted entonces cuál será el futuro de esta generación que evoluciona en medio de esta tensión entre la tradición y la transformación? Es muy pregunta amplia. Pero la tradición y la transformación, eso siempre es una elección, no solo frente a esta generación o a un pueblo en particular o a un grupo en un lugar específico. Eso es algo con lo que cada individuo tiene que lidiar todo el tiempo, en cada lugar. ¿Acaso continúa usted permaneciendo en la seguridad de la corriente del pasado? ¿O tiene usted la suficiente claridad y amor para desprenderse, para optar por salir? Esa es una pregunta que todos deben enfrentar. No es un problema moderno o único. Esa es una pregunta que incluso un anciano de 80 años tiene que enfrentar hoy en día, y que un anciano de 80 años tuvo que enfrentar en el siglo XII. Es un problema clásico humano. Entonces, usted tiene que decidir por su cuenta. Es una cuestión de valores y solo. Usted puede responder. Usted es responsable, rinde cuentas únicamente ante sí mismo. Por un lado hay comodidad, hay seguridad. Seguridad, la calidez del abrazo colectivo, del anonimato de la multitud. Por un lado, usted tiene todo eso. Por el otro lado,
Hay un corazón latiendo. Hay resplandor, hay claridad. Hay valentía. Y uno tiene que tomar una decisión. E independientemente de la elección que uno tome, la vida sigue su curso. Independientemente de la elección que tome usted, usted vivirá y usted morirá. ¿Verdad? Usted tiene que decidir qué es lo que usted quiere hacer con su vida. Usted podría vivir como si estuviera resguardado. Un ternero domesticado. Un pájaro enjaulado. Bien alimentado y seguro, sin embargo. O usted podría ser como el majestuoso halcón o un conejo de la selva. Gratis, pero relativamente inseguro. Vivo pero sin garantías. Todo depende de usted. Pero, señor, como dije, si la mayoría quiere un cambio y si estoy del lado minoritario, ¿cómo debería hacer ese cambio? No, usted no tiene que lidiar con todo tipo de mayorías. Quiero decir, ¿qué tan grande es su propio universo? Cuando usted habla de mayoría y minoría, también tiene que definir su conjunto universal. ¿Está usted hablando de las 800 crore de personas en este planeta? ¿Están todas ellas en su registro? ¿Lo están? Digamos que empezamos desde la base, me gustaría cambiar, traer cambios al campus. Entonces, Eso está bien. Todo lo que usted necesita son, digamos, 5 personas, 10 personas, 20 personas para empezar. Y si nadie le acompaña, entonces. Está bien. El campus, debe alojar no menos de, ¿qué? ¿10,000 estudiantes? 10,000 estudiantes, ¿verdad? ¿Más que eso? Tenemos que 8,200 estudiantes. ¿Y qué proporción de eso representan ustedes aquí presentes? No importa. La mayoría no está aquí, pero eso no le resta importancia a la trascendencia de esta interacción. ¿Por qué tengo que preocuparme tanto por los números? Usted no tiene que convocar a una multitud. Usted no tiene que esperar a que un número crítico genere un efecto de bola de nieve antes de poder empezar a moverse. De hecho, una vez que usted empieza a moverse, usted verá que la bola de nieve va ganando algo de masa. E incluso si no es así, ¿qué importancia tiene? Es su única vida. Usted no va a vivir 5 veces seguidas. Así que haga lo que usted considere correcto y dése por satisfecho con ello. No existe otra vida para la cual pueda ahorrar nada. Esto es lo que tiene. ¿Verdad? Juéguesela. Con corazón, con desenfreno. Con agallas. gracias, señor. Eso responde mi pregunta. Sí. Hola, me llamo Shubhodip Saha, soy ingeniero de software y trabajo en Bangalore. Estoy escuchando a Acharya Prashant desde hace 3 años, así que inicialmente solía escucharlo en YouTube, así que era muy diferente de cualquier otro youtuber. No es contenido aleatorio de YouTube. Así que me interesé y luego me uní a la comunidad Gita. Entonces, lo que hace el cambio, he encontrado que en sus clases en vivo y en YouTube, la diferencia es no solo las clases, sino que hay muchas otras cosas, como los exámenes y muchas otras diferentes filosofías de todo el mundo que nos está enseñando y que hacen un impacto en nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, lo que entiendo es que
en YouTube, cuando lo estoy escuchando, lo que tiene de diferente es después de escuchar un video, 2 videos, 3 videos, entonces me meto después de un tiempo, tal vez haciendo algunas cosas al azar de las que me arrepiento más tarde. Así que si usted se une a esta comunidad del Gita, obtendrá un tipo de mundo diferente en el que usted vivirá. Usted comprenderá la vida de una manera muy distinta. Usted preguntas y... bueno, solía tener mucho miedo de cualquier cosa, así que comencé a indagar y luego cambió mi vida. ¿Está bien? Por eso insto a todos a unirse a la comunidad de Gita. Quien quiera que esté viendo esto en YouTube, usted definitivamente obtendrá una nueva vida. Gracias.